Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mire que nosotros los cristianos de estos tiempos, nos ha tocado vivir en una sociedad cada día más decayente, hermanos. Yo precisamente, pues uno se pone con su teléfono, ¿no? A chequear y yo también no soy la excepción. Entonces, estaba mirando y miré una mujer, una dama muy elegante, ¿verdad? Y ella decía, en cuanto a la música, decía, ¿cómo hemos pasado de esto? Música del mundo, lógicamente. ¿Cómo hemos pasado de esto? Porque en los años 70 y 80 la música era una poesía y era muy, muy bonita, hermano. Eran canciones muy diferentes. ¿Cómo hemos pasado de esto a la vulgaridad que hoy se canta? Y se le promueve y le aplaude y la gente se enloquece por tanta vulgaridad que se canta hoy en día. No se respeta a la dama, no se respeta a las mujeres, no se respeta nada hoy en día. A la gente no le importa cantar cualquier barrabasada y pues la culpa la tiene la sociedad misma que le apoya todo eso, en realidad. Entonces, este es el tipo de sociedad en la cual nosotros nos ha tocado vivir. Muy difícil, hermano, muy difícil. Y pues de manera que vivir como se espera de cristianos espirituales es un gran reto hoy en día. La verdad que sí, es un gran reto. Yo estoy consciente de eso. Y eso nos lleva a la realidad de hoy más que nunca reconocer que necesitamos estar controlados por el Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos. Es verdad que no vamos a ser perfectos jamás. Nadie va a ser perfecto, ni lo pretendamos. Pero sí podemos cederle el control de nuestra vida al Espíritu para que pues por lo menos estemos nosotros haciendo la diferencia. Después de motivar a cada cristiano a correr la carrera de la fe enfocado en la meta final que vimos el miércoles anterior, el apóstol Pablo hace énfasis en que le demos el control de nuestra vida o que le cedamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Esto no está dispuesto mucha gente a hacerlo igualmente. Todos queremos gobernarnos por nosotros mismos. Todos decimos, es mi vida. Mucha gente así dice en realidad, tal vez no todos decimos así, pero mucha gente eso es lo que dice, inclusive muchísimos cristianos también, es que es mi vida, no se metan. Uno no puede dar un consejo, uno no puede decir nada, porque la gente se va. Es más, si se predica fuerte en los púlpitos, algunos lo toleran, otros no, y se van. La gente quiere emociones hoy en día, emociones y visiones y cuanta cosa, pero estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor Sujel Michelén, que en esas iglesias vacunan a la gente para que cuando se le predica la verdad de Dios como es, no lo soporten, renieguen y se vayan. Es la verdad. Iglesias sensacionalistas hoy en día, solo es pura visión y pura emoción. Y pues así vivimos en realidad en este mundo. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis en que le cedamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo si es que queremos vivir de manera agradable para Dios y para con todos los demás, y que no desaprovechemos la oportunidad de hacer el bien y estar preparados para todo tipo de bien en este mundo, en donde vamos prácticamente como peregrinos. No es nuestra última morada acá, nuestra vida no termina aquí, nuestra vida es de paso por este mundo. Entonces vale la pena cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo para que hagamos las cosas bien. Ese es el tema, controlados por el Espíritu. Mire, cuando somos controlados por el Espíritu, perdón, Santo de Dios, entonces vamos a poder identificamos lo que es carnal, que son cantidad de cosas, y lo que es espiritual también. Es, prácticamente, cuando el Espíritu está trabajando en nosotros y le hemos dado pues libertad para que trabaje en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra naturaleza espiritual, vamos a hacer eso. Vamos a poder identificar lo que es carnal, lo que es obra de la carne, y lo que es espiritual, lo que es del espíritu. Y entonces reconocemos, por ejemplo, todos esos deseos pecaminosos, que son muchísimos, no es una cosa nada más, es una gran cantidad de cosas. Yo creo que conté 17 obras de la carne y dice que son obras de la carne, o sea, están ahí y no necesitamos ser entrenados
para hacer todo ese tipo de cosas. Es algo natural, es algo que nos sale, es algo con lo que ya nacimos, es algo con lo que no podemos evitar que esté en nosotros, nunca, solamente controlarlo. Es como el otro día dije, usted no puede evitar que tal vez una mosca le ronde alrededor de la cabeza así unas cuantas veces, tal vez no lo puede evitar, pero sí puede evitar que esté en su cabeza y esté haciendo un orificio ahí, eso sí lo puede evitar. Entonces, es lo que hacemos cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, vamos a identificar prácticamente lo que es carnal y lo que es espiritual. Y entonces reconocemos los deseos pecaminosos de nuestra carne, es decir, la carne es así, la carne, la vieja naturaleza como se le llama, o el viejo hombre, la vieja personalidad como se le llama, es así, así nacimos, así venimos ya, es natural. ¿Okay? Mire los versículos del 19 al 21. Y si desea contarlas, cuéntelas. Yo no sé, tal vez me equivoqué, pero yo conté 17. Es una lista. Y termina el apóstol diciendo, y la lista sigue. Mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice manifiesta, es decir, están a la vista de todos, en realidad. Eso yo supongo que el apóstol Pablo lo menciona en cuanto a la gente mundana, en cuanto a la gente del mundo, o en relación a nosotros cuando éramos del mundo, cuando pertenecíamos a este mundo caído, cuando no teníamos vida espiritual, esto era excepcional en nosotros, esto era habitual en nosotros, esto era lo nuestro, esto era lo que nos gustaba a nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, todo tipo de suciedad, como la música de hoy en día, lo que les estaba diciendo, lascivia, todo tipo de maldad, todo tipo de maldad, lascivia es eso. Idolatría, este es un pecado que pues va total y absolutamente en contra de Dios, porque cuando uno se convierte en idólatra, uno le rinde prácticamente adoración a algo que no es Dios, y eso es pecado frente a Dios totalmente. Las hechicerías, mire, y todo eso es tal vez grotesco lo que hemos hablado, pero ¿qué de las enemistades? Las enemistades. Un cristiano se supone que no debe tener ese tipo de cosas, enemistades. No deberíamos de tener enemistades. Y piénselo, si usted tiene cierta enemistad con cierta persona, no estoy diciendo de la iglesia ni de ninguna otra iglesia, pero cierta enemistad con una persona que no es cristiana, no debería de ser, no debería de existir. Las enemistades son obras de la carne igualmente. Hemos mencionado las grotescas, incluyendo la idolatría y la hechicería, que son opuestas a lo que Dios nos enseña total y absolutamente, pero se nos hace fácil a veces no arreglar las cosas que tenemos en contra de otros y guardamos resentimiento y estamos enemistados en realidad. Y el mandato es ama a tu enemigo, ¿sí o no? Es mandar a los enemigos, es amar a los enemigos. Y se supone que no deberíamos detenerlos en realidad, porque la Biblia enseña que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, no nomás con los cristianos o los de la iglesia, con todas las personas, ¿ok? Los de afuera también. Pleitos, esos pleitos que son célebres en, en las parejas, como dicen hoy en día, son célebres hoy en día. No precisamente estoy hablando de gente de la iglesia, pero los pleitos de la gente que no conoce a Dios y están casados o no, es puro pleitos, hermano. Por lo mismo, porque pues las obras de la carne lo llevan a él a comprar cigarro en vez de leche. Y hay dos niños de por medio. A comprar cerveza en vez de cosas, alimentos. Y otro tipo de cosas. Y entonces, ese es un problema en realidad. O ella igualmente. Es decir, son una serie de cosas que nos pueden llevar a esto de los pleitos. Pleitos. No deberíamos de tener pleitos de ninguna índole en nosotros. Ninguno de nosotros. Son obras de la carne. Aunque no lo hayamos reconocido antes, está en la lista de las obras de la carne. A veces pueden surgir ciertas cosas,
Pero podemos evitar llegar a pelear. ¿Sí o no, hermanos? Con solo el hecho de dar una respuesta blanda, es lo que la Biblia enseña para aplacar la ira de la otra persona. O simplemente actuar de otra manera, tratando de buscar la paz como se nos manda. Recordemos, somos del príncipe de paz, del Señor Jesucristo, entonces necesitamos ser pasivos. Celos, todo tipo de celos. No estoy hablando de celos de estar celando a ella o a él, eso está incluido, pero otro tipo de celos. Celos de los que prosperan espiritualmente, porque hasta eso desgraciadamente sucede. Llegamos, en vez de admirar a los que están creciendo en la iglesia y a los que les están echando ganas y los que están siendo instruidos y los que quieren prosperar espiritualmente y se preocupan por estar en la oración y en los estudios bíblicos y van aprendiendo, esto, ¿cómo le dijera yo? Despierta celos en otras personas y critican y hacen. Y entonces surgen los que ni dejan hacer ni dejan que otros hagan por celos. Y allá afuera ya no se diga, hermanos. Los celos son obras de la carne, las iras, es decir, llegar a irarse para gritar y estar fuera de control. La ira es un estado emocional que ya está pasándose de nuestro control, ya no podemos controlar. Una persona airada es capaz de cualquier cosa. Una persona airada es lo mismo que un borracho, está poseído por como una sustancia que no se puede controlar. Y todo eso es obra de la carne, ¿ok? Es la vieja naturaleza. Es algo que está ahí, pero sí lo podemos controlar. Las contiendas, otra vez, el hecho de no llegar a arreglos con ciertas personas, también son obras de la carne. ¿Ok? Contiendas. Ni debemos promoverlas, ni debemos nosotros estar involucrados en ese tipo de cosas. Las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias. Las envidias están ahí también como una que es obra de la carne. Los homicidios. Se llega al homicidio cuando la persona se ha airado de tal manera que se salió de control y no puede controlar su ira y entonces puede llegar a matar. Lo que sucedió con Caín en realidad. La envidia y la ira son aliadas de los homicidios. Cuando una persona está pues siendo poseída por envidia y la ira, es peligroso. Puede llegar al homicidio. ¿Y qué me dice de las borracheras? ¿Qué es lo que más se mira hoy en día en este mundo? No hay borracheras por donde quiera. Usted va a un lugar donde supuestamente es sano, vamos a decir, creemos que es sano. Voy al estadio a ver mis angelitos, a ver jugar béisbol. Ahí están tomando la gente y hasta salir borrachos. Donde quiera que vayamos encontramos cerveza y alcohol hoy en día. Es más probable que no encontremos una vez en la tienda leche o algún tipo de alimento que buscamos, alcohol. Eso es infaltable. Eso tiene que estar ahí. Y entonces, pues, es lo que hay. Se hace la gente una carne asada y ¿qué terminan? ¿En qué terminan? En la borrachera. Son obras de la carne igualmente. Todas esas cosas, orgías y cosas semejantes a esta, como si el apóstol Pablo dijera, cosas semejantes a todas estas cosas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, o sea, los que viven en todas esas cosas que hemos mencionado, no heredarán el reino de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, vamos a identificar prácticamente todos esos deseos pecaminosos que están ahí en nosotros y se pueden salir de control y nosotros vamos a andar en todo ello, pero si le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, todo cambia en realidad, todo cambia. Pero también, si somos controlados por el Espíritu, podemos identificar lo que es espiritual, lo que en realidad nos conviene. Mira los versículos del 22 al 23, por favor. 22 y 23. Dicen esto. Mas el fruto del Espíritu. Fíjese bien, dice el fruto como si fuera un solo fruto, pero se mencionan varias cosas. Yo lo que pienso es que el apóstol Pablo mira como un solo racimo, como un racimo de uvas, como un racimo, el fruto como un racimo
de donde están adheridas todas las otras cosas, como un racimo, un racimo de bananos, un racimo de uvas, un racimo de todas esas cosas. Mientras que en las obras de la carne menciona obras, es decir, es obras, una cantidad de cosas. Mas el fruto del Espíritu es primeramente ¿qué? Amor. El amor, eso es importantísimo, ese es fruto del Espíritu. Una vez que hemos creído, una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, el amor es lo primero que tiene, está primero ahí, es como el número uno, primera cosa, el amor. ¿Okay? Y cuando nosotros hemos comprendido el amor de Dios y realizamos y comprendemos y sabemos que el amor de Dios está en nuestro corazón y que es incondicional, o sea, usted está llamado a amar no importa qué. No importa qué la persona. Dios no nos llamó a enemistarnos, Dios nos llamó a amar a las personas y es fruto del Espíritu. Una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo va a experimentar esto y lo va a exteriorizar. Amor, como primera cosa, menciona el apóstol Pablo. Y después el gozo. Gozo. No siempre se vive gozoso, pero deberíamos de procurarlo siempre. Aunque estemos en tristeza, pero con gozo en realidad. Es decir, si comprendemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, deberíamos de tener cierto gozo. ¿Sí o no, hermanos? Es que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Entonces, gozo debemos de experimentar nosotros y exteriorizarlo. Gozo. Aunque estemos pasando por un mal tiempo, a lo mejor andamos medio tristes, pero sin, ¿cómo le dijera? Sin renegar, como dicen vulgarmente. Tristes y acongojados y atribulados, sí, pero sin renegar, guardando allá en el fondo un destello de gozo, ¿ok? Sin renegar, sin ser unos malcriados, porque esto pasa. Estamos pasando por alguna situación medio difícil y nos convertimos en unos malcriados y respondemos mal. Pues la vida no es solamente de felicidad, hermanos, también se trata de que un día vamos a pasar por un tiempo medio difícil. Y la paz también, fruto del Espíritu Santo, paz. Necesitamos paz, estar en paz. El Señor Jesucristo es identificado por Isaías como el príncipe de paz. Y si el príncipe de paz está en nosotros, pues tenemos que exteriorizar paz, estar en paz. No se vale estar peleados. Nunca hemos dicho que no vamos a tener algún altercado por ahí, algún malentendido, alguna cosa que pues ahí es una irritación medio, pero volver a la paz. Arreglar las cosas y volver a la paz. ¿Qué dice la Biblia en Efesios? No se ponga el sol sobre vuestro, no. O sea, la Biblia nos está dando a entender que vamos a enojarnos en un momento, cualquiera sea la razón, vamos a enojarnos. En cualquier momento del día vamos a enojarnos. Pero el consejo bíblico es a no llegar a la puesta del sol y que se incline totalmente, llegue la oscuridad y nosotros todavía molestos o enojados totalmente, sea con quien sea. Volver a la paz. ¿Sí? Correcto. Ujú, 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 ujú. ¿Y cómo cuesta restaurar relaciones, hermanos? A veces es imposible, porque la otra persona puede ser una carnal también y no te da oportunidad. Es decir, sí te da la oportunidad, o sí uno les puede pedir perdón, pero como son carnales, jamás te perdonan y prefieren darte la espalda y bye bye, no te quiero ver más. Es carnalidad absoluta. Es terrible, pero la gente así es. Y cristianos sí son muchos. Hay mucha gente cristiana así, hermanos. Que aunque uno te le puedes arrodillar y decirle que te perdonen. No, desgraciadamente así es. Es triste, pero así es. Su carnalidad.
Uno está cumpliendo con pedir perdón y arrepentirse y demostrarle que uno es sincero en pedir perdón, pero no hay oportunidad más por su carnalidad, desgraciadamente. Bien, la paciencia también es otro fruto del Espíritu. La paciencia aquí es, como le llaman longanimidad también, no es paciencia de fe, sino es paciencia de soporte, pues. Que es difícil de soportar. Algunas personas son difíciles de soportar, ¿sí o no? Son difíciles algunas personas. Híjole, cómo cuesta. Pero pues paciencia, hermanos. Hay que tenerles paciencia. Hay que soportarlos. Ese es el consejo que nos da la Biblia en Colosenses, si no me equivoco. Soportándoos unos, hay que soportarnos. No quiere decir que uno no tiene derecho a decirle, hey, te estás pasando. Sí, pero hay que soportarnos. ¿Ok? La benignidad, la bondad y esto, la fe. Estas son los frutos del Espíritu. Más bien, todas estas son cosas que están adheridas a un solo fruto, porque empieza y dice, más el fruto, uno. Pero a ese fruto están allegadas todas estas obras, más bien, que nosotros, porque son obras. Amar es una obra, porque amar de palabra no es amar, es obrar en favor de la persona. ¿Okay? Es una obra. El gozo también es una obra permanente en nosotros, para nosotros. Es la paz igualmente. Todo esto, hermanos, son como actividades u obras, pero todas distinguidas en el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros somos controlados por el Espíritu, entonces vamos a identificar todas esas cosas y vamos a inclinarnos por lo mejor, por lo que nos conviene, porque hay cosas que no convienen. El apóstol Pablo lo dijo claro, todo me es lícito. ¿Qué significa lícito para usted? Permitido. En otras palabras, él dijo, puedo hacer lo que me da la gana. Como usted. Usted puede hacer lo que le da la gana. ¿Pero le conviene? No, no conviene muchas veces. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Pero conviene? No, no conviene. Entonces, esa es la verdad de que estamos en esta lucha. Todo cristiano consciente y consecuente con su determinación de seguir a Cristo necesita identificar claramente lo que son las obras de la carne para evitarlas y lo que son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu más bien, que distinguen a la persona. Una persona que está controlada por el Espíritu Santo y se inclina por el fruto, por permanecer en el fruto del Espíritu Santo, es una persona distinguida, olvídese. Es una persona pasiva, es una persona paciente, es una persona amorosa, es una persona distinguida. Oye, somos la familia de Dios, ¿por qué no distinguirnos dentro de todo este mundo cruel? Necesitamos, pero para ellos el Espíritu Santo tiene que controlarnos. Y si nosotros no le damos el control al Espíritu Santo y nos queremos gobernar por nosotros mismos, se acabó. Es decir, es un mal testimonio absoluto. Y mal testimonio, pues no. También cuando somos controlados por el Espíritu Santo, vamos a poder mantener la carne bajo control, porque esta carne es grotesca. Esta vieja naturaleza es grotesca. Esta vieja naturaleza es nuestro propio enemigo. Muchos teólogos lo identifican así, como nuestro propio enemigo. Tres identifican ellos. Identifican a Satanás, que lo tenemos en común. Bueno, todos lo tenemos en común. El mundo, con sus encantos, placeres y desengaños y todas esas cosas, también, ¿verdad? Porque el mundo es el mundo y desgraciadamente tenemos ojos y podemos ver todo lo que hay en el mundo y por ahí es peligroso. Y nuestra propia naturaleza, los tres enemigos del cristiano. Entonces, si somos controlados por el Espíritu, vamos a poder mantener la carne bajo control. Le van a ofrecer cerveza. A los cristianos nos ofrecen cerveza, ¿sí o no? No hay ocasión en que yo vaya con Isabel a visitar su prima allá a Nevada que no me ofrezcan cerveza. Y saben que no tomo. Y saben que no, pues ni deberían, pero es que es natural en la persona, ¿verdad? Y pues, como dijo el apóstol Pablo, puedo hacer lo que me dé la gana, pero no conviene. ¿Ok? Entonces, y cuando mantenemos la carne bajo control, vamos a evitar hacer su voluntad, porque la carne quiere hacer su voluntad. Por eso los pleitos, las disensiones, por eso los desacuerdos, por eso cosas
inevitables a veces que no se puede evitar que dos estén enemistados y todas esas cosas, pero vamos a evitar hacer la voluntad de la carne cuando la mantenemos bajo control. Solo nosotros no podemos. Si no, mire el espejo que está allá afuera con la gente. Es más, no vayamos lejos. Mire nomás lo que pasa en la familia biológica de uno mismo, que va a ver que cuántas cosas pasan. En nuestra misma familia, hermanos. ¿Para qué ir tan lejos? ¿Por qué? Porque son gente que probablemente no le ceden el control de su vida al Espíritu Santo, o no son cristianos, o no conocen al Señor. Pues no hay control en ellos. Están fuera de control. Entonces no pueden evitar hacer la voluntad de la carne. Pero nosotros sí, 16 al 18, rapidito, este tiempo vuela. Digo, pues, andad en él. Fíjese que es como un mandamiento. Es como si nos dijera, te estoy diciendo que andes en el Espíritu. Te ordeno, como si dijera, que andes en el Espíritu. Por eso dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como la verdad, yo al principio batallé cuando mi conversión, y pues al que le gustaba la cerveza me seguía, y a veces no crea, a veces iba a los restaurantes y la tentación estaba ahí. Iba a comer a un lugar y la tentación estaba ahí. Todo el mundo está tomando cervezas. Y me llevó como un par de meses hasta definitivamente, nunca más. Es una lucha. Y aquí tenemos esta orden: no satisfagáis los deseos de la carne. La carne pide eso y mucho más. ¿Okay? La carne siempre va a optar por desechar el servicio a Dios y desechar el amor a Dios, el amor de Dios y el amar a Dios también. La carne va a desechar muchas cosas espirituales porque es la carne. Y aquí dice, no le des rienda suelta. No satisfagas todos sus deseos. Y ya sabemos cuántos deseos nuestra carne pide. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Es una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Es como un enfrentamiento de todos los días entre lo espiritual y lo carnal. Y las dos están opuestas, total y absolutamente. Es como el día y la noche. Es como el aceite y el agua. Así de sencillo. Es como el dulce y el ácido. Así, opuesto totalmente. Desgraciadamente es así. Estas dos cosas se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Dice el 18, y esto es importante, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, esta es la verdadera libertad del cristiano, la verdadera y gran libertad nuestra, que estemos guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu. ¿Cuál ley? No hay ley, porque el Espíritu es el que nos controla. Entonces, recuerde esto, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, de que podemos ser controlados, sí podemos, lo único es que nosotros le tenemos que ceder el control a Él. Entonces podemos mantener la carne bajo control, vamos a evitar hacer la voluntad de esa vieja naturaleza, de esa carne, de ese viejo hombre, y también podemos vivir como ovejas de Cristo. 24 al 26 para terminar, del 24 al 26. ¿Dónde estamos? Y en los frutos del Espíritu nos faltó, ¿ok? La mansedumbre, la templanza, contra tales cosas dice no hay ley. Pero el 24 al 26 dice, pero los que son ¿de quién? Dice los que son de Cristo. No, nada tiene que ver esto con la gente que no es cristiana. Nada tiene que ver esto con la gente que no conoce a Dios. Nada tiene que ver esto con la gente que no quiere conocer al Señor, porque es su vida. Porque, mire, esto es lo que las personas saben, y lo saben por el buen testimonio de otros. El que se entrega a Cristo y empieza a caminar con Cristo cambia, y la gente no está dispuesta a cambiar.
La gran mayoría de las personas no está dispuesta a cambiar. Incluso recién convertidos, cuesta que cambien. Por eso no aceptan que se les disipule, porque no están dispuestos a cambiar, a dejarlo todo de una vez. Siguen ahí, brincando de aquí para allá. Y no están dispuestos a bautizarse por lo mismo, por sus obras de la carne, que no las quieren dejar para siempre y entregarle su vida a Cristo. Esas dos cosas, en realidad, son de notarse. No quieren aprender y no quieren dar el siguiente paso, que es bautizarse. Menos hacerse miembro de una iglesia para servir a Dios. No lo quieren. No lo quieren en realidad, por las obras de la carne. ¿Okay? Dice entonces 24 al 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo y los que han decidido seguir a Cristo y los que de verdad han determinado que hay que seguir al Señor como buenos discípulos. Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo escribe todo esto, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, pero él lo practicaba. Por ahí dice él mismo, por aquí, en el libro de Gálatas, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y lo que él vive en ese momento lo vive bajo el control del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él, como ustedes y yo. ¿Ok? Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también por él. Es una orden en realidad, es una dirección y tiene mucha lógica. Dice, si vivimos por el Espíritu, pues también andemos por el Espíritu. Mire cómo termina este párrafo, para que nos demos cuenta de cuán peligroso es no controlar los deseos de la carne. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos. Cuánta gente vanagloriosa hay. Que solo le hablan de sus éxitos y de lo que han hecho y cuánta cosa. Y lo que han hecho sus hijos y familiares y qué sé yo. Esa es pura vanagloria. Es decir, en realidad todo lo que somos es por la gracia de Dios, ¿sí o no? El apóstol Pablo lo dice claro. Lo que él era por la pura gracia de Dios. Lo que usted es por la pura gracia de Dios. Lo que usted tiene es por la pura gracia de Dios. Sea lo que sea, por la pura gracia de Dios. Nada trajimos a este mundo, como él lo dice. No nos hagamos entonces vanagloriosos, pensando que estamos en una buena situación por nuestra inteligencia, nuestro intelecto, fortaleza, fuerza, qué sé yo cuántas cosas más. Eso es pura vanagloria. Vanagloria significa una gloria que es vana. ¿Qué cosa es vano? ¿Qué significa vano? Algo hueco. De ahí viene la palabra vanidad. Vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo de él. Todo es vanidad debajo del sol. Si lo vemos con esos ojos así de la vanagloria. No nos hagamos vanagloriosos y luego irritándonos unos, evitar irritaciones, evitar pleitos, evitar roces. Si hay algo que nosotros de verdad deberíamos de estar, pero muy, muy interesados, es en promover la paz y las buenas relaciones entre nosotros y los demás y entre los otros entre sí. Esa es la verdad, algo que deberíamos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a... No hay que tener envidia, hermanos. Dios tiene cuidado de todos nosotros, ¿sí o no? Y por mucho que la persona acumule, por muchas riquezas que la persona acumule, como el rey Salomón, por mucho que alcance en cuanto a bienes materiales y éxito y lo demás, todos tenemos un mismo destino que es el suelo, si lo vemos de ese modo. Todos tenemos un mismo destino que es la tierra de donde fuimos sacados. Todos, absolutamente todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, simpáticos y no tanto como yo, y así sucesivamente. Todos vamos al mismo lugar. ¿Para qué van a gloriarse entonces?
¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Es mejor, mire, cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo y hacer las cosas tratando de honrar a Dios. Amén, hermanos. Correcto. Ujú, 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 ujú. Amén. Mire, en el lugar de trabajo donde el 90 o 95% son hispanos, olvídese, olvídese. Es cosa seria. Sí necesita uno de veras la ayuda extra del Espíritu Santo para no andar para ignorar, pues, o llevarla bien y dar buen testimonio. La misión de todo cristiano es dar testimonio público de que Dios transforma a la persona para bien. Esa es la misión de todo cristiano. Ustedes y yo necesitamos dar testimonio público en nuestro barrio, en nuestra familia, de que Dios transforma para bien. Es una misión bastante difícil en nuestra propia naturaleza, sí, es difícil. Pero si somos controlados por el Espíritu, entonces lo vamos a lograr y de manera muy efectiva, se lo garantizo. Es nomás cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Es verdad, nunca vamos a ser perfectos y pecadores vamos a seguir siendo. Y vamos a pecar una y otra vez, todavía. Este cuerpo así es, pero es una gran ventaja y tenemos una gran fuerza cuando nosotros le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Nos conviene mucho eso, cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo que nos convenció de nuestra necesidad de un Salvador y de nuestra necesidad de perdón. Nos conviene muchísimo. Amén, hermano. No hay que hacernos vanagloriosos. Hay que pensar bien en que nosotros fuimos llamados para otro tipo de vida. Vamos a orar. Señor, gracias Padre del cielo por su bondad y su misericordia. Pues Dios, esto es bien difícil, Padre Santo. No es algo muy fácil para nosotros, Señor, vivir de la manera más adecuada. Pero Padre del cielo, ayúdenos a ser controlados por su Santo Espíritu, Dios, que es el poder que nosotros no tenemos, Señor. Y ayúdenos, mi Dios, este año 2025